de los redimidos. ¿Y qué confesamos? Jesús es Dios. Mesías escogido. El día de hoy voy a dar una introducción a una serie de temas que sé que nos van a bendecir mucho. Vamos a mirar una serie que se llama Libres de la Cautividad. Así que hoy voy a explicar qué es la cautividad, algunos casos en la palabra de Dios y qué tenemos que hacer para salir de ella. Pero en los próximos domingos vamos a ministrar diferentes áreas de la vida de nosotros, porque Satanás puede cautivar alguna área específica de la vida de una persona o puede cautivar varias áreas. Por eso, y en la Biblia vamos a ver varios casos de personas que aún están tan atadas por Satanás que ni siquiera tienen voluntad propia. Entonces, cuando una persona no tiene voluntad propia, definitivamente es porque ya el enemigo ha tomado varias áreas de su vida y llega a cautivarlo de una manera muy, muy difícil. Así que vamos a estar muy atentos. Hoy voy a dar una introducción. Los próximos 2 meses vamos a estar hablando de lo que es la cautividad en diferentes áreas de nuestra vida. Quiero recordarles que usted puede compartir la prédica también. Saludamos a las personas que están conectadas, pero en las redes sociales queda la prédica para que podamos compartirla y muchas personas también sean edificadas. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer ese texto todos juntos. Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer en Reina Valera, la versión Reina Valera. Si tiene otra versión o algo, aquí nosotros vamos a ayudarles mucho con la letra para que podamos todos leer. A la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dejemos la consola quieta porque no puedo así. Déjenla quieta ya tal como está. Gracias. El ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Entonces la Biblia habla de Satanás como un ladrón. Hay varias descripciones de Satanás, de las más puntuales que habla la palabra es que Satanás es padre de mentira. No solamente es mentiroso, sino que es el papá de toda mentira, pero también habla de que es un ladrón. Satanás es un ladrón. ¿Qué roba Satanás en la vida de las personas? Muchísimas cosas, muchas cosas. Dentro de ellas, Satanás viene para robar el gozo de las personas. Hay personas que ya no tienen gozo, están tan atadas que ya no tienen gozo. El gozo se cambió en amargura. Satanás viene para robar también la paz. Él es un ladrón de la paz de la vida de las personas. También Satanás viene para robar la moralidad en nosotros, para robar las bendiciones económicas también. Él es usurpador de las cosas económicas de las personas también. Quiere robar todo tipo de bendición. ¿Por qué? Porque el objetivo de Satanás es destruir, matar, robar y ¿qué? Y destruir. Yo en varias ocasiones le he dicho a muchas personas, no crea que Satanás te está coqueteando a ver qué pasa. Él viene por ti y viene a robarte, a matarte y viene a destruirte. Porque Satanás tiene ese objetivo.
matar a las personas, robarles lo más valioso, al punto de llegar a destruirlas totalmente. A eso vino Satanás, a matar, a robar y a destruir. La palabra cautividad tiene varios significados. Vamos a ver algunos de ellos. Dice que la cautividad es un estado de ser prisionero. Prisionero. Si alguien ha estado en una prisión, podría entender un poco más el concepto. Pero este estar prisionero no es estar detrás de unas rejas físicas, sino prisionero en su espíritu, prisionero en su alma, prisionero en su ser. Es una prisión más dura que estar en la picota, en cualquier cárcel, porque la cautividad es estar prisionero de algo. También es de estar prisionero en el poder de un enemigo por la fuerza. Cuando una persona está cautiva, la persona cae en un cautiverio y ella quiere salir de ahí. Cuando uno habla con una persona que está cautiva en algún área, la persona le dice, yo quiero salir de esto. Yo quiero ser libre, yo no quiero más esto, pero ya esa cautividad la ha tomado el enemigo por la fuerza. Lo ha dominado por la fuerza. También es sujeción. Es un estado de estar bajo control, bajo servidumbre o esclavitud. Así que la estrategia de Satanás es atar, amarrar. Entonces la Biblia habla de ataduras, que es como amarrar a la persona. También habla de las redes. ¿Para qué se usa una red? Para atrapar. Entonces Satanás tiende redes en el camino para que las personas caigan en esa red y difícilmente salgan de ella. Entonces el objetivo de Satanás es: tenderé una red para que alguien caiga en ella, lo voy a atrapar hasta matarlo, hasta destruirlo. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. La Biblia dice que no ignoremos las estrategias de Satanás. Pero también la palabra de Dios dice en Juan 8:34 que quien practica el pecado se vuelve un esclavo de ese pecado. Entonces podemos relacionar varias palabras como estar preso, estar cautivo, estar en una red, estar amarrado o ser un esclavo. Ser un esclavo de algo. A través de la cautividad, Satanás logra detener el crecimiento de una persona. Dios tiene un propósito para nosotros, se llama crecer. Dios tiene un propósito con nosotros, se llama ser libre. Dios tiene un propósito con nosotros, ser bendecido. Crecer, avanzar, prosperar, fructificar, sobreabundar. Pero Satanás coloca una red, atrapa a la persona para que la persona no crezca. Por eso vemos personas que, aunque asisten a las iglesias cristianas, están estancados, no hay crecimiento. No hay crecimiento en ninguna área de su vida. Incluso Satanás lo que quiere hacer es reducir las fuerzas de la persona. ¿Cómo Satanás reduce las fuerzas de una persona? Eso lo encontramos en el libro de Proverbios. Dice: no des tu fuerza a los extraños, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Voy a colocar un ejemplo. Cuando una persona quiere servir a Dios, esa persona necesita estar lúcida. Cuando una persona está mirando una visión hacia un horizonte, esa persona necesita estar lúcida en su mente, en su espíritu y en su alma, para poder caminar y avanzar. ¿Cuál es la trampa de Satanás? Satanás viene y trae algo para que esa persona ya no esté lúcida,
sino que su mente, su fuerza esté desgastándose en algo. Puede ser una relación equivocada. Puede ser un vicio. Pueden ser una serie de problemas y la persona ya no es lúcida. La persona ahora dedica su tiempo en las noches, en las mañanas, no a pensar en la visión que Dios le dio, sino más bien está enredada. El cautiverio tiene que ver también con enredo. Su mente está enredada y eso le está robando fuerza. Y le voy a decir algo: para cumplir la visión de Dios hay que tener fuerza. Se necesita capacidad, se necesita fuerza para llegar a la meta que Dios nos trazó. Pero Satanás viene, enreda para que nosotros no avancemos. Eso es estar cautivo. Ya vamos a mirar algunos ejemplos en la Biblia. Ahora, Satanás toma una área en la vida de las personas, puede tomar varias áreas. ¿Cómo es el proceso de Satanás? El proceso de Satanás es muy lento. Él va paso a paso, va conquistando la voluntad de la persona al punto de llegar a contaminar primero. Después de que contamina, hace que la persona peque y después lo mata. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiero decirles algo acá. Nunca Satanás te va a mostrar una red como una red. Nunca Satanás va a cautivar a una persona mostrando algo feo. Él va a mostrar algo muy atractivo. Cuando somos atraídos y seducidos, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La cautividad en la vida de una persona es un proceso. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Así que como es un proceso lento, Satanás tiene una característica que no nos ayuda mucho a nosotros, es que él tiene mucha paciencia. Nosotros somos impacientes. Queremos lograr las cosas ya, queremos saltarlas cerca, pero él es paciente. Así que el proceso que hace el enemigo es lento, de años. Él va atrapando lentamente hasta matar. Así que él va envolviendo y finalmente controla algo de la persona que se llama su voluntad. Entonces Satanás puede, y de todo esto vamos a hablar en estos meses, puede cautivar la mente de una persona. Satanás puede cautivar las emociones de una persona, sus deseos, su corazón, su moral, y a través de la voluntad puede reducir la vida de esa persona. ¿Cómo comienza Satanás su trabajo? Un dardo a la mente, sembrando argumentos y mentiras a nuestra mente para entonces nosotros caer en la trampa. Amén. Por eso vamos a mirar una sección cuando la mente es cautivada, para que nosotros aprendamos qué hacer. También la cautividad tiene una característica, y es que el enemigo atrapa al individuo, lo reduce, y no es por poco tiempo. Como el objetivo de Satanás es matar, él va matando a la persona lentamente en su vida espiritual. No he visto yo a una persona que esté avivada en su espíritu, comprometida con el Señor, que hoy esté avivada y mañana diga, ya no más. No,
el proceso de Satanás es tan lento que empieza a enfriar a la persona, la empieza a enfriar, la empieza a enfriar. Ya la persona dice, ya no leo la Biblia, tampoco oro, ya no voy a la iglesia, ya no comparto con los hermanos y finalmente Satanás gana su batalla, pero es un proceso de tiempo. A muchas personas son atadas por algunos días, otras personas son atadas, cautivas por meses, otras por años, por décadas o aún toda la vida. Porque si una persona frente a una cautividad no sale de ella, quedará cautivo toda la vida. Es un problema bastante serio. Así que Satanás siembra una mentira, creemos a la mentira, nos contamina, luego nos lleva a pecar y todo este proceso empieza a suceder en nosotros. Y cómo uno empieza a darse cuenta que hay un problema en su propia vida. Uno empieza a darse cuenta que yo tengo un problema en mi vida cuando empiezo a decaer. Pero el decaimiento es lento. ¿Cuántos han percibido eso en sus vidas en un momento dado? Empieza uno a decaer. Una de las características de que uno ya empezó a caer en alguna cautividad es que su semblante decae. Cuando uno está en el Señor y ama al Señor y está en el Espíritu Santo, su semblante habla. Usted se rejuvenece, dice la Biblia. Su semblante brilla. Su semblante es de alegría. Pero cuando la cautividad viene, decae el semblante. Cuando Caín mató a Abel, el Señor, cuando el Señor lo busca, lo primero que le dice el Señor a Caín es, ¿por qué ha decaído tanto tu semblante? Así que te puedes maquillar, te puedes bañar la cara todos los días, puedes hacer todo lo que quieras, pero cuando el semblante decae, es algo fuerte. Entonces, ahí empieza el enemigo a hacerlo. Esto de que decae el semblante no es para que mires a todo el mundo y digas, ay, decayó su semblante. No, mirémonos nosotros. Amén. Lo aclaro. Más bien cuando vayas te ves al espejo. Empieza a decaer el semblante, empieza la persona a perder la paz. Empieza el desespero en la vida de las personas. Ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, ya no se cumple la palabra, en paz me acostaré y dormiré, sino que no me acostaré en paz, sino que toda la noche estaré en desvelo, porque la paz se empieza a ir, la persona empieza a perder vitalidad. Una cautividad es como algo que le chupa la sangre, como un cáncer. Esa es la cautividad. Entonces, no solamente decae el semblante, no solamente pierde la paz, sino que la persona pierde vitalidad. Incluso, esto es para que nos veamos a nosotros mismos, por favor, pero incluso la persona ya no anda erguida. La persona ahora anda, mira al piso. Ya vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Mira al piso. Ya la persona no anda bien, ya no tiene la vitalidad, no, perdió el gozo, perdió la alegría, perdió la esencia espiritual que tenía. Y esto lo estoy hablando a la iglesia. ¿Ven? Definitivamente, hermanos, el pecado degrada al ser humano. Degradación es ir de más a menos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Hasta ahora voy a entrar en tema. Yo tengo que explicarles muy bien todo esto. Ahora, el enemigo puede cautivar a una persona, a una familia, puede cautivar a una iglesia, a una nación. Es muy fuerte. Vemos naciones que han sido cautivas por muchos años.
Hace poco, o sea, en Siria terminó un régimen de más de 40 años. 40 años. Cuba, ¿cuánto tiempo lleva? Ha decaído esa nación. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja de esas formas. Una persona puede entrar en cautividad, una familia, una nación. Amén. Por eso hay personas, hermanos, que no avanzan, o hay familias que dedican 20 o 30 años solo al conflicto y solo a muchas cosas, pero nunca reverdecen, nunca avanzan, porque algo pasa en el interior del ser de cada miembro y es que están cautivos. Amén. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos porque tenemos que mirar la Biblia. Lo que yo les estoy hablando está en la Biblia. Ahora vamos a confirmarlo por la palabra de Dios. Siempre me gusta confirmar todo por la escritura. Israel, o sea, una nación, estuvo cautiva 430 años. ¿Cómo ven eso? O sea que la cautividad puede venir de una generación a otra. Es muy fuerte, ¿cierto? Porque puede afectar a las generaciones que vienen adelante. Éxodo 1, 11 al 14. Vamos en estos ejemplos a mirar características específicas de una cautividad. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Cuando una persona está cautiva, lo que la persona tiene es cargas. Muchas cargas. ¿Cómo Satanás hace que una persona no sea tan vital para alcanzar el propósito de Dios? Le pone muchas cargas para cansarlo, para agotarlo. Y edificaron para Faraón las ciudades del almacenaje, Pitón, Ramasés, pero cuanto más oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre. Una de las características visibles de que hay una cautividad es la amargura. Se dice que con amargura oprimieron a Israel por 430 años. Israel cautivo 430 años. Otro ejemplo, Judá estuvo cautivo por 70 años en Babilonia. ¿Sabe que yo no encuentro en la Biblia? Todavía traté de buscar y buscar y no encontré ejemplos de una cautividad de meses. Normalmente son muy largas. Son muy largas. Salmo 137, 1. Mira lo que decían los israelitas en medio de su cautiverio, y esa es otra característica del cautiverio. Aquí vimos amargura, opresión, cargas. Vamos a mirar aquí que dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantando los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Esa cautividad y esa opresión hace que las personas no puedan adorar al Señor con libertad, porque están atadas, están amarradas, están cautivas, envueltas en una red. Pero estos son ejemplos de nación. Ahora vamos a ver ejemplos personales. Marcos 5, 25 al 26.
Está hablando de una mujer cautiva por un flujo de sangre 12 años. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, esta es una mujer cautiva ¿de qué? De una enfermedad. Mire un cautiverio, dice que ella gastó todo lo que tenía y había sufrido mucho. Estaba cautiva esta pobre mujer. 12 años gastando dinero, tratamientos médicos, una cosa y la otra, y le iba peor. Claro, ella tenía era una cautividad, estaba cautiva, 12 años. Otro ejemplo en Marcos 5, del 1 al 5, un hombre en Gadara. Mire la condición de este hombre, hasta dónde lo llevó el cautiverio. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Estaba qué? Cautivo. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose. Qué condición tan lamentable. Vivía en el sepulcro. Desarrolló una fuerza impresionante que los demonios le habían dado, pero él se hería a sí mismo. Él se hería físicamente a sí mismo porque tenía un demonio. Y ese demonio le hacía daño a él mismo. Juan 5, del 1 al 7, habla de un hombre cautivo por muchos años también. Dice, después de estas cosas había fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo? 38 años cautivo. Hermano, Satanás no perdona. Vino para matar, robar y destruir. 38 años este hombre, ahí enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya haya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Pobre hombre de 38 años, cautivo de una enfermedad. Entonces, eso es un cautiverio. Satanás cautiva a la gente por mucho tiempo. Y entre más pase el tiempo, más cautiva la persona. Más cautiva. Lucas 13, del 10 al 12, aquí me impresiona otro ejemplo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Este espíritu inmundo tenía a esa mujer encorvada, mirando al piso todo el tiempo, porque su condición era una condición de mucha opresión. Amén. Amados, hoy día hay muchas personas cautivas
por Satanás. Algunas por enfermedad, otras por problemas emocionales, morales, otras personas cautivas en sus finanzas, personas cautivas por muchas razones, están cautivas, amarradas y no han podido desarrollar los propósitos del Señor. Pero, ¿quién dice la palabra donde leímos? Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Toma solo un momento. Si deseas cerrar tus ojos o con los ojos abiertos, piensa un momento. ¿Considera usted que hay alguna área en su vida que está cautiva por Satanás? ¿Será que hay algo dentro de mí que he tratado de salir y no he podido? ¿Soy esclavo de una enfermedad? ¿Soy esclavo de una mala relación? ¿Soy esclavo en mi mente? ¿Soy esclavo en algún área? Es muy importante eso. Y quiero enseñar cómo salir de la cautividad y queremos orar. Quiero enseñarles algo. Cuando una persona decide ser libre, Satanás no lo quiere soltar. Por eso se produce una guerra espiritual en la vida de la persona. A Israel, Satanás lo tuvo 430 años y cuando llegó Moisés y le dijo, Dios dice así, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. ¿Y qué hizo Faraón? Dijo, no, yo no voy a soltar a este pueblo. Yo los voy a tener cautivos. Yo no los voy a dejar ir. Porque hermanos, hay una realidad. Uno es cautivo de Dios, de Cristo, o es cautivo de otra cosa. Pero es cautivo. Amén. Éxodo 5 del 1 al 9, les voy a leer rápidamente esta historia para que nos demos cuenta qué se produce cuando alguien quiere salir de su cautividad. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo para que celebremos fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan para sí mismo la paja y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo, vamos y esforcemos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que no se ocupen en ella y no atiendan, para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. ¿Cuál fue la estrategia de Faraón cuando ellos dijeron, queremos ser libres? Hoy voy a enseñarle algo. Cuando uno quiere ser libre, Satanás lo quiere atar más. O sea, como que eso se intensifica en la persona. Eso se intensifica más. Y Satanás no quiere soltar a las personas cuando las personas deciden ser libres. Es muy fuerte. O sea, a eso se le llama, hermanos, guerra espiritual.
3 aspectos importantes para salir de cualquier cautividad en la vida, sea poco tiempo, mucho tiempo, cualquier área de la vida o varias áreas. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestro cautiverio en un área o en varias áreas de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer primero? Es muy complicado para un médico decirle a alguien, examinar a alguien que dice que no está enfermo. Es muy complicado, ¿cierto que sí? Es muy complicado que una persona sea libre de su cautiverio si la persona no reconoce que es cautivo. Uno tiene que primero empezar a reconocer, soy cautivo de. Creo que fui engañado por Satanás y él logró cautivarme en esta área de mi vida. Yo debo reconocer mi condición. Si uno no reconoce su condición, no puede ser libre. Israel, 430 años, y Dios le dijo a Moisés, voy a liberar a mi pueblo porque están bajo una opresión terrible. Yo tengo que reconocer, ¿estoy cautivo de qué? ¿De una enfermedad? ¿Estoy cautivo de mis deseos? ¿Soy cautivo de mi mal carácter? ¿Soy cautivo de un pecado? ¿De qué soy cautivo? Yo tengo que reconocerlo. ¿Para qué? Para que haya realmente libertad. Amén, amado. Pueda que en esta mañana Dios te haya traído porque Dios quiere hacer algo en tu vida y haya algún tipo de cautiverio en tu corazón, oscuridad en tu alma, algo con lo que has intentado por mucho tiempo dejar y no has podido dejarlo. El Señor te quiere ayudar y te quiere liberar, pero es importante reconocerlo, reconocer mi condición. Hubo en la Biblia un hombre atado por 7 años, rey llamado Nabucodonosor, atado 7 años. Él siendo el rey, en un momento dado quedó loco, quedó loco y él dicen que todo loco inventa una historia. Y la historia de Nabucodonosor fue que él era un animal y él se fue a vivir con las bestias del campo y dejó, y su cabello le creció, sus uñas, todo, y él se asemejaba a una bestia y eso, él entró en una cautividad terrible por 7 años, siendo un rey. Por eso que a los 7 años alzó sus ojos al cielo y reconoció a Dios, reconoció su condición, dice, e inmediatamente su razón le fue devuelta, volvió en sí y Dios lo restauró. Dios no puede liberar a alguien que no quiere ser libre. Yo fui criado en el Evangelio, mis amados, y yo presencié a muchos pastores orando por un endemoniado noches enteras y días enteros. Días enteros. No pasaba nada. ¿Saben por qué? Que la persona no quería ser libre, no había reconocido su condición. Amén, amados. Así que puede una persona durar mucho tiempo ministrando a alguien para que sea libre, pero si ese alguien no quiere ser libre, no pasa nada. ¿Cierto? Dicen de un pastor que estaba haciendo liberación, ya estaba cansado y le dijo a los que están, regálenme un poco de agua, estoy cansado. Y el demonio le dijo, a mí tráigame por Malta que esto va para largo. ¿Cierto? Escúcheme bien. Nabucodonosor alzó sus ojos y reconoció a Dios condición. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecado, nuestra atadura con estas cosas que luchamos, porque si tú dices, no, yo estoy sano, no necesitas médico, pero si decimos, estoy enfermo en mi alma, en mi espíritu, necesito el favor de Dios. Hubo un joven
que le pasó lo mismo. Se rebeló contra sus padres, pidió su herencia y después de que se rebela con sus padres y pide su herencia, va y la malgasta toda. Después de que malgasta su herencia, la Biblia lo llama el hijo pródigo. Después de que malgasta toda su herencia, resulta cuidando cerdos y comiendo la comida de los cerdos. Pero un día, dice la palabra, volvió en sí. Volvió en sí. Y aquí quiero puntualizar algo importante. La cautividad es una venda en los ojos y el entendimiento de la persona. La persona queda ciega. No puede ver la condición. Pero cuando alguien empieza a ver su condición, dice, el hijo pródigo volvió en sí. Y después de que él volvió en sí, o sea, reconoció su condición, alzó sus ojos al cielo y dijo, volveré a mi padre. Volveré a él. Porque hermanos, uno sale de la cautividad cuando uno realmente quiere salir de ella. Pero si estás amañado en el pecado y amañado en la cautividad, nunca saldrás de ahí. Porque uno tiene que salir. Es la voluntad del ser humano para decir quiero ser libre. Cuando el Señor Jesucristo se le acercaba a las personas, a uno de ellos dijo, ¿y tú quieres ser sano? Y, sí, quiero ser sano. A otro dijo, ¿quieres ser limpio? Claro, yo quiero ser limpio. Y vino el favor de Dios y lo sanó, lo limpió, lo curó. Amén. También la Biblia dice que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Lo primero para salir de cualquier cautividad es reconocer que soy cautivo. Volver en sí. Alzar los ojos al cielo nuevamente y reconocer que necesito ser libre. 2, necesito reconocer a Jesucristo como el Señor de mi vida. Hay un principio en la palabra, amados, el único que puede liberar de una cautividad a alguien es el poder de Jesucristo. No hay nada más. Amén. No hay nada más. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y dice también ahí en Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Eh? Seremos libres. Yo debo reconocer mi condición y luego debo abrir mi corazón a Jesucristo. Solo el Jesucristo tiene el poder para liberar la vida de las personas. Al endemoniado gadareno lo liberó, que fue un ejemplo que vimos ahí. A la mujer encorvada reprendió el espíritu, el Señor Jesús, y ella se enderezó. La mujer del flujo de sangre solo tocó el manto del Señor y ella fue sanada. El paralítico de Betesda, decepcionado 38 años de que no había quien lo metiera, ahí el Señor Jesucristo le dijo, toma tu lecho, levántate, anda y vete a tu casa. O sea, solo el poder de Jesucristo nos puede liberar. No es la consejería con el pastor, no son las terapias, no, es el poder de Cristo. Una consejería en un momento dado es una bendición, pero la persona tiene que reconocer el poder de Jesucristo. Si no reconoce a Jesucristo, no va a ser libre. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no libera a nadie. El líder de la iglesia no libera a nadie. El que libera es el Señor Jesucristo. Así que debes reconocer el poder de Cristo. Es reconocer a Jesucristo como el Señor de mi vida para que la cautividad se vaya. Y 3, después de reconocer a Jesucristo en mi vida, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo expuso de la siguiente manera. Hay una persona que está atada, tiene demonios. Y viene el poder de Jesucristo y lo libera.
Los demonios salen de esa casa. La casa dice que la casa queda limpia y vacía, porque vino el poder de Cristo. Pero que los demonios que tenía esa persona van y regresan. Después los demonios dicen, volveré a mi casa, porque ellos se creen con derechos, ¿cierto? La cautividad es porque ellos tienen algún derecho sobre la vida de uno. Volveré a mi casa. Y cuando llegan, ven la casa y la casa está vacía. O sea, falta la presencia del Espíritu Santo. Y cuando ven la casa vacía, dice, llamaremos a otros 7 demonios peores que nosotros y entran nuevamente a la casa y la condición de esa persona será 7 veces peor. ¿Sí? Por eso hay muchas personas que al recibir a Jesucristo son justificadas, su pecado es perdonado, son limpiados, pero falta la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos para el proceso de santificación y la casa estará llena. Si los demonios van y vuelven, ellos van a ver que la casa está ocupada. Ahora esa casa es un templo del Espíritu Santo. Ellos no pueden tocar esa casa. Pero si está vacía, vendrán y dice la condición de esa persona será 7 veces peor. Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tenemos que reconocer nuestra condición. 2, reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Y 3, ser llenos del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener una gran victoria, porque el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en todo momento. Vamos a orar en esta mañana. Sé que la palabra de Dios es tan clara y específica en cada uno de nosotros. El Señor nos ayuda en medio de este proceso. Quiero orar por ti. Si eres una persona que consideras que hay algún tipo de cautividad dentro de ti, nosotros queremos orar por ti. Algún tipo de, me regalan en el piano, por favor, algún tipo de cautividad, cada enfermedad, dolencia, ataduras sexuales, ataduras emocionales, ataduras económicas. Tú dices, yo necesito el poder de Cristo. Necesito que el Señor venga a mi vida y Él me libere. Tú puedes venir a este lugar. Con mucha confianza puedes venir. Hay un equipo que vamos a orar por ti. Hay un equipo que vamos a orar.